¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al Chispazo, tu podcast, en el que hablaremos hoy del mundo de los videojuegos y más en concreto si producen emociones o no producen emociones los videojuegos. En este caso hemos hecho un análisis de varios artículos científicos que podéis encontrar a lo largo de Google, Google Académico. Y bueno, vamos a empezar a hablar de que si los videojuegos sí que es verdad que si nos producen emociones o es una falsa realidad, un mito, este tipo de medios de ocio, si nos entretienen o no. Y es que bueno, según el libro que hemos podido echar un vistazo y analizar, llamado Factores emocionales en el diseño y la ejecución de videojuegos y sus valores, escrito por Beatriz Elena Marcano Lárez, en el capítulo 3, que habla de las emociones en el escenario de los videojuegos, y no solo en las personas que lo juegan, sino también en las personas que diseñan este tipo de videojuegos. Y es que hemos podido comprobar que, bueno, en su estudio, González Tardón, en 2006, describe su propia experiencia jugando a videojuegos como un medio de provocación de emociones y de constitución de interacción social y emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo los videojuegos pueden provocar emociones, sino que también es un medio de poder interaccionar con otro tipo de personas y también de obtener unas diferentes emociones a lo largo de los videojuegos. El autor dice que ha tenido diferentes emociones y que con diferentes videojuegos los estados emocionales van variando. Desde el interés, la felicidad, el humor, la sorpresa, hasta el asco, ira, tristeza y amor, son algunas de las emociones que podemos encontrar en los videojuegos. Y es que en muchos de ellos podemos contar con todas ellas a la vez. A lo largo de un videojuego podemos obtener una serie de cosas que nos producen felicidad, pero también una serie de cosas que nos pueden producir ira o tristeza. El juego que se me viene a la cabeza, que ha salido este año, que nos puede producir todo tipo de emociones, es el The Last of Us parte 2. Bueno, una historia inmersiva en el que, bueno, controlamos a una chica que va en busca de venganza porque, bueno, pues han pasado una serie de cosas y busca venganza con un final bastante emocionante. Ya no digo más por si lo queréis ver. Y es que también Beatriz, en su artículo, en este caso en su libro que ha escrito, dice que cualquier persona que haya tenido una experiencia como jugador de videojuegos puede reconocer las emociones que le produce ese videojuego. Es decir, cómo afecta a sus sentidos, cómo afecta a sus respuestas orgánicas, cómo afecta a sus sensaciones y, sobre todo, cómo afecta a sus sentimientos y a sus motivaciones hacia el juego. Es decir, que si yo estoy jugando al Dark Souls, que es un juego muy frustrante porque estamos en unos niveles que nos cuesta mucho pasárnoslo, pues obviamente si hablamos con esa persona nos dirá que es muy frustrante, pero que a la vez le engancha mucho, que algunas veces le sorprende y que quiere seguir jugando con él. Morgado en 2007 y González y Blanco en 2008 recalcaron este tipo de respuestas que acabamos de decir, y es que en función del videojuego tenemos unas respuestas diferentes. También estas motivaciones, estos sentimientos, estas emociones pueden estar variados según el factor social, personal y psicológico de cada persona. Pero en todos los casos está considerado a las emociones con un continuo placer, displacer, agrado o desagrado, positivo o negativo. Es decir, que consideran que el juego procurará experimentar con una serie de emociones desde el principio hasta el final. Una frustración en el sentido de que no podemos dominar el juego desde el principio, según están recalcando aquí. Y es verdad que al principio todos los videojuegos no los dominamos, pero en función de que los vamos dominando más, tenemos esas emociones de manera más positivas. Y es que me gustaría enlazar este artículo de factores emocionales en el diseño y la ejecución de videojuegos con otro artículo que hemos visto que es muy interesante. En este caso es empatía y agresión en el uso de los videojuegos, que está escrito por Carlos Brenes Peralta y Rolando Pérez Sánchez. Y es que hicieron un experimento con niños y niñas en Latinoamérica para ver si producen una empatía y agresión los videojuegos en niños y niñas pequeñas. Y es que, bueno, pues hicieron, las conclusiones son las siguientes, y es que las hipótesis que realizaron, la hipótesis número 1 resultó totalmente diferente a la que ellos habían puesto. Las hipótesis número 2 y 3
fueron respaldadas por los datos que ellos habían obtenido. Y en cambio, la hipótesis 4 todavía no la pueden corroborar. Claro, estamos hablando de estas hipótesis, pero no sabéis de qué hipótesis estamos hablando en concreto, porque estamos diciendo hipótesis 1, hipótesis 2, 3 y 4. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que tanto los niños como las niñas que presentan altas puntuaciones en empatía emocional y también altas puntuaciones en la dimensión conductual de la agresión, tienden más a jugar con personas a videojuegos. Y no solo a videojuegos, sino también a juegos que no sean en solitario, obviamente. Pero esto es muy curioso. La gente que tiene mucha conducta agresiva y mucha empatía emocional prefieren jugar acompañados, mientras que los niños y niñas que tienen mucha puntuación en la empatía conductual, en las conductas, prefieren jugar solos. También hay que tener en cuenta qué videojuegos están jugando. A lo mejor los niños que quieren jugar acompañados juegan a juegos que se necesita jugar con 2 o más personas, mientras que los niños que tienen una alta empatía conductual prefieren jugar a juegos que solo sean de un jugador. Hay que tener también eso en cuenta. Claro, esto es muy curioso, porque claro, ellos han interpretado estos datos considerando la exposición a la situación social del uso de los videojuegos desde una autorregulación de los estados de ánimo y de la búsqueda del disfrute. Ellos dan por hecho que la gente que juega videojuegos quiere autorregularse sus estados de ánimo y buscar un disfrute a la hora de jugarlo. Sí que es verdad que muchos juegos nos producen ansiedad de qué está pasando, qué habrá detrás de esa puerta, pero bueno, es una sensación que nos pasa en ese sentido. Y bueno, también podemos hablar de una teoría que realizó Oliver en 2003, y es que es la teoría del manejo de las emociones. Y es que las personas que experimentan un estado de ánimo negativo se dirigen a estímulos de entretenimiento en el que le ofrecen estados o sentimientos positivos para aliviar ese estado negativo. También la gente que tiene alegría y disfrute también busca ese estado de entretenimiento. También lo dicen Borderer, Harman y Klimp en 2004. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las personas que tienen un estado de ánimo negativo o emocional negativo, no solo buscan en el cine, las películas y los libros esa dosis de alivio emocional, sino que también en los videojuegos buscan ese disfrute y ese entretenimiento. Pero no solo las personas que tienen un estado emocional negativo, sino que también personas con un estado emocional positivo buscan ese disfrute. Hay que tener en cuenta también, para finalizar este reportaje, que la autorregulación de las emociones, de las motivaciones y de los procesos psicológicos en general es considerada una de las áreas más importantes en el desarrollo de los niños y de las niñas en competencias interpersonales. Según Meadows en 2010, los niños y niñas con mayor autorregulación emocional, es decir, los que son capaces de regular las emociones tanto positivas como negativas, tendrán más capacidad de inhibir una respuesta inmediata agresiva o ansiosa para encontrar una solución positiva para afrontar los problemas. Es decir, los niños que tienen una mayor autorregulación emocional serán capaces de eliminar esa conducta agresiva y de ansiedad para intentar encontrar una solución positiva al problema. Y eso es muy importante, porque si se empieza a trabajar desde los niños más pequeños, tendremos grandes personas en un futuro y no habrá una competitividad no sana, que aquí es donde me gustaría finalizar este artículo, este reportaje en este caso. Hemos visto también en otros artículos de competitividad en los videojuegos y en los juegos que Tassi y Snyder distinguen, esta teoría fue escrita en 1997, entre dos tipos de competitividad. Una que es dirigida hacia el otro, es decir, competir para intentar ser mejor que la otra persona, y la otra es una competición orientada a la tarea, es decir, competir para desempeñar una actividad positiva de una manera muy buena. ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos tipos de competición, una que es para superar al otro y otra es para tener una actitud y una manera de afrontar los problemas de manera positiva, y considera tanto Tassi como Snyder que es posible que ambas dimensiones de la competición, de la competitividad, en la situación de un juego, en este caso de los videojuegos,
resulten relevantes para poder autorregular la agresividad y las emociones. Es decir, que los videojuegos nos pueden permitir hacer que los niños y las niñas puedan autorregular las emociones de conducta agresiva y empática fuera del escenario de los videojuegos. Esto es muy importante porque mucha gente a día de hoy piensa que los videojuegos nos producen agresividad, nos producen violencia, nos producen pensamientos negativos, y no es así. Es cómo hay que tratar al videojuego y qué juegos hay que jugar a qué cierta edad. Por eso PEGI, que se dedica a poner las edades en los videojuegos, deberían verlo un poquito más las familias antes de comprar al niño o a la niña el videojuego, porque seguramente que muchas personas menores de edad están jugando a videojuegos de mayores de edad. Así que este es el resumen que hemos podido hacer tras leer varios artículos sobre si los videojuegos nos producen emociones o no. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio del Chispazo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.